Padre Celestial, venimos delante de tu presencia agradecidos. Como siempre, Padre, ¿cómo no estar agradecidos a ti de todas tus misericordias, de la multitud de tus bendiciones a nuestra vida, de esa gracia tan preciosa, Jesús, que nos permite acceder a ti? Agradecidos por tu mano poderosa que se extiende sobre nuestras vidas. Agradecidos por tu compañía y tu presencia, Jesús. Porque te podemos sentir, Jesús, podemos cerrar nuestros ojos, Jesús, y sentir tu presencia a lo largo del día, donde tu Espíritu nos ministra, donde tu Espíritu nos habla, nos disciplina, nos corrige. Padre, ¿cómo no estar agradecido cuando tú estás con nosotros como Amén. Poderoso gigante? Cuando eres tú quien nos defiende, cuando eres tú quien vela nuestros sueños, Jesús, quien calla de amor cuando nos ve. Estamos agradecidos. Y hoy queremos, Padre, que nuestros corazones sean abiertos para escuchar tu voz. Y que tu palabra, Jesús, sea semilla que cae en buena tierra. Amén. Y que da fruto al 100%, Jesús, al 100 por uno. No por lo que nosotros hagamos, sino porque tú eres grande. Y porque a ti te ha placido, Jesús, escogernos y no solo llamarnos. Así que, Padre, he aquí tus siervos. Ministra nuestras vidas con tu palabra. Úsanos, porque si no te servimos como instrumento, Padre, entonces ¿qué sentido tiene, Padre, la vida? Si tú nos has creado para estar contigo. Padre, obra en nuestras vidas con tu preciosa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes unos versículos. Ya habíamos tocado parte de este tema y yo tenía pensado tocar otro tema, pero el Espíritu me exhorta y a veces hace que uno cambie de parecer. Amén. Y quiero compartir con ustedes el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envié yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entró Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Sabe? Podemos seguir leyendo. La verdad es que mientras uno más lee la palabra de Dios, más recibe, Dios más imparte de ese maná fresco. Y
sabe que hay algo que ha estado aconteciendo, creo que a lo largo de estas últimas semanas, y es que hay como en el pueblo de Dios, en aquellos que han utilizado este tiempo para buscar de Dios, una gran presión espiritual que lleva a que los cuerpos se encuentren muy cansados. Y el diablo aprovecha esto para, de alguna manera, desviarnos. Porque cuando uno se siente muy agotado, suele perder de vista, de foco, la meta. ¿Sí? Se focaliza más en lo que siente que en lo que va a alcanzar. Y pierde la visión. Y el diablo generalmente ha utilizado el cansancio para hacer que sus hijos pierdan la visión, pierdan el propósito. Y sabe que a mí me llamaba la atención este Gedeón. Fíjese que cuando aparece el ángel, lo primero que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero este Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No es que se estaba preparando para pelear con los madianitas, sino que estaba terminando de hacer lo que tenía que hacer para esconderlo y evitar que los madianitas vinieran y se llevaran todo el cultivo, toda la cosecha. Entonces hay como una dicotomía. ¿Cómo es posible que que más que valiente parece cobarde, porque no está decidiendo defender lo que quiere esconder, sino que realmente lo quiere esconder para no tener que enfrentarse? Pero aparece el ángel de Jehová y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y sabe, a veces nosotros estamos cansados y hay circunstancias que pueden superar nuestras fuerzas. Pero viene el ángel de Jehová y te dice: varón esforzado, mujer esforzada y valiente, Jehová está contigo. Y quiero que ustedes se fijen que lo primero que le dice el ángel es: Jehová está contigo. O sea, la condición para que éste fuera esforzado y valiente era precisamente que Jehová estaba con él. ¿Y cómo serán las cosas que Gedeón ni siquiera había percibido? Porque está bien, él lo puede visualizar al ángel, y a partir de que lo ve y de que lo escucha, es que comienza a considerar esta idea. Pero fíjese la respuesta. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea que él se estaba considerando que no solamente era un cobarde, sino que estaba solo y abandonado. Y fíjese su concepción de lo que él era, que dice que ellos eran la familia, dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. De alguna manera lo que él estaba diciendo: yo no tengo herencia, yo no tengo nada, y mi familia es pobre. O sea, encima que soy el menor, que poco me va a tocar, si es que algo me toca, encima somos pobres, o sea que lo que sea que me toque no me va a servir. Y encima, lo poco que tengo lo tengo que esconder y no lo puedo disfrutar porque viene un ejército contrario que me lo quiere arrebatar. Y saben, estas condiciones a veces nos encontramos. Y hemos estado en el frente de batalla, en la brecha, defendiendo nuestro campo de cebada, defendiendo nuestras familias, luchando por nuestros hijos. Y el enemigo, de alguna manera, ha ido socavando la esencia de lo que Dios puso en nosotros, al punto tal de que cuando Dios nos dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, nosotros le decimos: ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? ¿De qué me estás hablando? Mirad la situación en que estoy. Y quiero que se fije que la visión de Gedeón era una. La visión, él estaba viendo lo que realmente estaba sucediendo, pero no podía ver lo que el ángel le estaba diciendo, que iba a entregar en sus manos a todo el ejército de los madianitas.
Porque hay una diferencia entre lo que tú ves con los ojos carnales, en la carne, y lo que tú ves en los ojos espirituales, a través de la visión de Dios. Y si sabe que uno sigue leyendo, y es extraño, porque cuando uno lee estas primeras preguntas que le dice Gedeón al ángel de Jehová, le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y más adelante el ángel les dice que él tiene que, fíjese, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de Acera que está junto a él. Este no era el Dios de Gedeón. Dice específicamente, el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y a veces nos pasa que nos sentimos cansados. Como este Gedeón se sentía fracasado, se sentía frustrado, se sentía sin fuerzas. Estaba dando su último esfuerzo para poder esconder eso, para que lo poco que tenía no se perdiera. Porque realmente, aunque el enemigo viniese justamente a la casa de él, mucho nos iba a llevar, porque era la casa más pobre de Manasés, o sea que él tampoco perdía tanto. Aún así, algo le quedaba. Aún así, había una porción que todavía conservaba. Y sabe, tal vez tú estás con esta poca fuerza, con esta poca porción, con esto poquito que te queda, que por ahí te da a pensar y decir, aunque venga el enemigo, mucho no se va a llevar, pero aún conservas eso. Y sabe, Dios no necesita que tú tengas mucho para que Él haga grandes cosas. Aleluya. Él necesita simplemente fe. Necesita simplemente la disposición de tu corazón en creer. ¿Y cómo será este Gedeón? Fíjese que hasta incrédulo, él le dice, quédate aquí, si es verdad lo que me estás diciendo, entonces me vas a esperar hasta que yo vaya y prepare algo. Él fue y cuando volvió, el ángel lo estaba esperando. Pero no solamente el ángel lo estaba esperando, quiero que piensen que una vez que Gedeón recibe la palabra, la pone en confirmación, pero no solamente esto, va, estos pobres, estos que no tenían, toma lo mejor que tiene y eleva una ofrenda. Y eleva una ofrenda. Así que tú puedes hoy encontrarte cansado y en la situación de Gedeón. Puedes estar agotado y que ya no tengas fuerza. Y aún conservas un poquito. Y viene el ángel de Jehová y tú no entiendes por qué él te dice esforzado y valiente. Pero es que nunca dependió de tus fuerzas, sino que dependió de que Jehová estaba contigo. Y todos los logros que Gedeón tuvo, los tuvo porque Jehová estaba con él. Aleluya. Porque escuchó la voz de Jehová y obedeció. Amén. Y todo lo que les había acontecido era porque en la casa de Gedeón había algo que era contrario a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando hay algo contrario, la bendición de Dios no puede fluir. Y dice, y edificó Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. Y sabe que Jehová Salom significa Jehová paz, pero también significa Jehová beneficio, bendición. Eso no podía fluir hasta que el altar no fuera eliminado. Ese altar que tenía el padre a Baal y a Acera, hasta que eso no fuera eliminado, eso no podía fluir. Entonces es importante dos cosas aquí. La primera, tu fortaleza no depende de tu fuerza. Amén. Tus logros no dependen de tu fuerza. Ni siquiera dependen de tus capacidades o de lo que tú creas de ti. Porque este Gedeón era un cobarde hasta que llegó el ángel de Jehová y le dijo, varón esforzado y valiente. Así que todo lo que tú puedas lograr o alcanzar, si lo estás haciendo con tus fuerzas,
Entonces, ten cuidado, no sea que los madianitas ya vengan y arrebaten lo poco que tienes. O puedes tomar lo poco que tienes y decir, si Jehová está conmigo, esto poco que tienes es suficiente y más que suficiente para aquel que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque es que él no necesita condiciones. Pero lo otro es, presta atención. ¿No será que hay algún altar por ahí en casa que no permite que la bendición de Dios fluya, que la paz de Dios descienda, que ese Jehová Shalom se manifieste? Porque podía habérsele manifestado y presentado cualquiera. Después de todo, todos estos, no solamente la casa de Gedeón, sino todo Manasés, estaba bajo las probabilidades bastante evidentes de que vinieran los madianitas y se llevaran todo. Pero vino y le habló a Gedeón. Y sabe, es importante que usted comience a acercarse a Dios. Ya no desde sus fuerzas, no desde su fuerza, sino desde la presencia de Jehová. Porque cuando Jehová está contigo, tú no necesitas tus fuerzas. Cuando Jehová está contigo, tú no necesitas ser la persona más capacitada en el mundo, porque Jehová está contigo. Tú no necesitas tener recursos, porque Jehová está contigo. Por eso es que Jesús le decía a sus discípulos que los envió a predicar y les dijo, no lleven ni 2 túnicas, no lleven más de los calzados, no lleven plata, no lleven nada. Vayan ustedes y donde quede, en la casa en la que estén, ahí quédense. Porque es que no necesitaban más nada. Eso era suficiente. Y tal vez tú estás cargando con muchas cosas que no están en la voluntad de Dios. Y no te acercas para saber cuál es el camino en el que Jehová está contigo, cuál es el plan en el que Jehová está contigo, porque es que no es en cualquiera y no es de la forma en que tú quieras. Sabe que yo leía una de las versiones de la Biblia, que es la Nácar Calunga, y leía el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 38, justamente habla de Marta y María. Y me había llamado la atención que en la última parte, esta versión, la versión de la Reina Valera dice, porque solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta versión de Nácar Calunga no decía, dice, porque muchas cosas haces, pocas son necesarias, dice. Es más, solo una es necesaria. De alguna manera diciéndole a Marta, has hecho un montón de cosas y quieres que sirva María contigo, pero ¿a quién estás sirviendo tú? Ella ha escogido la mejor parte. ¿Me está escuchando? Está en mis pies. Y sabe que lo que Dios le decía, lo que Jesús decía en ese momento eran las palabras. Y las palabras de Dios vivifican el alma. Las palabras de Dios cargan poder, cargan promesas de Dios. Entonces cuando esa María estaba ahí, lo que estaba ella escuchando eran las promesas de Dios. Lo que Gedeón escuchó era la promesa de Dios, esforzado y valiente. Tú vas a derrotar a los madianitas. Esa era la promesa de Dios. ¿Estaba escuchando? La voz de Dios. ¿Y sabe lo que hacía María? Escuchaba la voz de Dios. La voz de Jesús. Y lo que ella podía ver, las visiones que María podía tener, no las podía tener Marta. ¿Y sabe por qué? Porque Marta estaba ocupada en servir. ¿A quién? A Jesús efectivamente no. Estaba sirviendo a todo el mundo menos a Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo el padre de Gedeón? Sirviendo a otros dioses que no eran Dios. Así que yo hoy te insto. Hoy viene palabra de Dios y te dice, no importa, con estas tus pocas fuerzas yo puedo hacer. No te estoy pidiendo que tengas fuerzas. No te estoy pidiendo que tengas recursos.
No te estoy pidiendo que tengas capacidad, porque no necesitas nada de eso si tú estás en mis manos. Solo ponte en mis manos y deja que el verbo, y deja que la palabra que yo establecí sobre tu vida se haga realidad. Que la promesa se cumpla en tu vida. Porque yo no necesito que tú quieras y que tengas todo lo que tú deseas tener para yo hacer la obra. Si Dios hubiese dependido de las capacidades, entonces Moisés no hubiera ido 40 años al desierto. Demasiado capacitado estaba cuando estaba en el palacio de Faraón. Instruido en todas las ciencias. ¿Por qué Dios no utilizó a Moisés ahí? ¿Por qué esperó 40 años? ¿Por qué esperó tener un Moisés que tartamudeaba? Porque sabes que no dependía de Moisés. Y si Moisés liberaba al pueblo en ese momento, no hubiera sido glorificado su nombre. Pero acá apareció un Moisés que no tenía fuerzas, que tartamudeaba, que no tenía todas las habilidades de un gran faraón, pero en el que el poder de Dios se glorificó. Así que yo hoy te invito, si estás cansado, ve a la fuente. Abba Padre, Abba fuente, fuente de vida, fuente inagotable. Eso es Abba, Abba Padre, fuente. Ve a la fuente. Si tienes temores, ve a la fuente. Si te faltan recursos, ve a la fuente. Si tienes ansiedad, ve a la fuente. Haz como María, siéntate a escuchar a los pies de Jesús que es lo que tiene Él para decirte. Aleluya. Porque en tanto tú escuches su voluntad, en tanto tú escuches su voz, ten por seguro que no hay posibilidad de derrota. No hay posibilidad de derrota. Él es victorioso. Tenemos un Dios vencedor en todas las áreas de nuestra vida. Él vence. Él vence. Él vence porque Él ya venció. Y sus hijos heredan lo que Él ya ganó. Así que levántate en fe. Acércate a los pies de Dios. Deja de pensar en todos los afanes. Deja de pensar en lo que tienes. Deja de ver la realidad que tienes. Deja de percibir lo que dice el noticiero. Porque es que no son esas las palabras que a ti te edifican. No son esas las palabras que te vivifican. Son las palabras de Dios. Por eso hay que caminar como viendo al invisible. Así es como Dios nos invita a caminar. Sí, es tiempo de crisis, pero no hay crisis para Dios. Y Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza, Él es nuestra certeza. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Por la fe. No por lo que otros puedan darle o lo que Él pueda alcanzar, es por la fe. La fe en quién? En Cristo. ¿Qué fe? La fe de que Cristo venció. Esta es la fe que vence al mundo. En Cristo. Cristo venció al mundo. Y si Cristo venció al mundo, entonces tus victorias ya están aseguradas. Aleluya. Amado Padre Celestial, quiera tu palabra producir un efecto sobre las vidas. Amén. Quiera tu palabra vivificar sus almas, restaurar sus fuerzas, restablecer, Jesús, aquello que tú pusiste. Padre, quieras tú abrir sus ojos, Jesús. Como aquel siervo que tuvo que abrirle los ojos, tuviste que abrirle los ojos para que pudiera ver el ejército que estaba con él. Padre, abre sus ojos para que ellos puedan ver que tú siempre has estado, que Jehová está con nosotros, que Él no nos deja, que no nos desampara. Padre, abre sus ojos para que ellos puedan ver el Dios que tienen, que es un Dios que no avergüenza, que es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios de pacto, que en tanto estemos en obediencia y en tu voluntad, tú eres fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Amén. Que eres un Dios grande, bondadoso y misericordioso, que nada somos nosotros sin ti, pero que nunca fuimos nada sin ti, porque nada puede el hombre alejado de ti, sino que todo es por ti. Yo clamo, Padre, a ti, para que sean enviadas fuerzas, para que sea enviada renovación, restauración, para que levantes
a tus siervos con una doble porción de tu unción, para que sus copas estén rebosando, porque en tanto estén rebosando, todos los que están en su alrededor van a ser tocados con tu gracia y con tu espíritu. Amén. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo.